a esta ley. Yo, por tanto, quiero terminar con ese mensaje que en un contexto como este yo creo que es bueno que sea de optimismo, porque además yo siempre pienso que las leyes como esta, la ley de la memoria histórica, etcétera, que tiene avances y produce insatisfacciones en algunos aspectos, al final las leyes son una herramienta de trabajo, son una herramienta, es decir, para ser utilizada ante quien corresponda. Son herramientas de trabajo a los ciudadanos para que, o individualmente u organizados, mejor organizados, hagan frente a las reivindicaciones que se desprenden de esta ley y que deben completar la ley para que alcance sus verdaderas consecuencias. Si realmente aquellas personas que han sido condenadas, y muchas de ellas están aquí, muchas de ellas las conocemos, y muchos más los historiadores que han estado en contacto directo con ellas durante muchísimos años, se consideran insatisfechas por esto, hay que ir al fiscal general del Estado. Hay que ir al fiscal general del Estado. Pero yo insisto, la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de todo el aparato represor franquista en los términos en que está aquí es una conquista histórica que no podíamos imaginar hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Que ha tenido la oposición, no ya de ese manifiesto de personas, no me permito calificar de miserables, que se publicó en El Mundo, sino la oposición rotunda del PP en el Congreso de Diputados. Yo no pude resistir, yo estaba en la tribuna de invitados aquel día, yo no pude resistir oír a Zaplana hablando en contra de esta ley. Yo me salí. Y tengo la anécdota que contar, que cuando me salí al pasillo de la tribuna de invitados, me encontré una señora que estaba también invitada allí, no sé quién era, no la conocía de nada, y me dijo, ¿verdad que no se puede resistir? Y esta persona, que no sé quién era, me dijo, es que yo cuando hablan los asesinos no los oigo. Eso fue lo que me dijo una señora que estaba en el pasillo de la tribuna de invitados mientras hablaba Zaplana. Las cosas que se dijeron fueron terribles, terribles. Y naturalmente aquí yo hago también mi reproche particular a un grupo llamado Esquerra Republicana, que realmente creo que ha perdido una ocasión histórica para haber mantenido una dignidad política, parlamentaria e institucional que no ha aprovechado, oponiéndose a la aprobación de la ley conjuntamente con el Partido Popular, con una particularidad, que es la segunda vez que Esquerra Republicana vota con el Partido Popular. Votó contra la ley de la memoria histórica y votó contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Qué casualidad, ¿no? Nada más y muchas gracias. Alberto, ¿no? Sí, pero quería decir otra cosa. Bien, igual que con las intervenciones de esta mañana, daremos también unos minutos que tienen que ser pocos para que quien quiera pueda preguntar tanto a Alberto Rey o a Carlos sobre lo que estimen conveniente. Antes de eso, si me van a permitir que presente el acto que va a haber después, para dejarlo ya también ultimado esto. Y lo que vamos a tener, según está anunciado en el programa, es la interpretación de la Suite Sinfónica 1936, España en Guerra, compuesta por Miguel Asins Arbós. A pesar de haber nacido en el año 1916 en Cataluña, Miguel Asins Arbós, por formación e intereses, se inscribe dentro de la tradición musical de la Comunidad Valenciana. Estudió composición en el Conservatorio de Valencia con Manuel Palau y armonía con Pérez Sosa y obtuvo en ambas disciplinas el primer premio. Catedrático de acompañamiento en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, entre sus muchas distinciones contó con el Premio Nacional de Música y también compuso en multitud de géneros, orquesta, banda de música, contribuyendo eficazmente al incremento del repertorio sinfónico valenciano de estas agrupaciones. Compuso también para cine, música de cámara, canciones, etc. Es también autor de 2 cancioneros valencianos y podemos enmarcar su obra dentro del contexto estético de aquellas generaciones de músicos españoles que surgieron del magisterio directo o indirecto de Manuel de Falla, Conrado del Campo, Manuel Palau, y bajo la influencia aceptada y asumida de la música moderna que se centraba en torno a París.
El uso formal que hace Asín Arbós de los temas se basa en una ley impuesta por el propio compositor: no repetir una misma idea temática sin que exista una variación subyacente, ya sea en la propia idea melódica, en el acompañamiento armónico o simplemente en la textura del acompañamiento. La gran pasión de Asín en el terreno de la técnica compositiva ha sido la armonía, y eso es algo perfectamente perceptible en la audición de su música, siempre atractiva en su discurso armónico e intencionadamente sorpresiva o libre con respecto al uso de la disonancia. La Suite Sinfónica 1936, España en Guerra, que a continuación va a ser interpretada por la Banda de Música Municipal de Rute, consta de 6 tiempos: preludio, éxodo, canción, leitmotiv, marcha y final. Es una obra que pocas formaciones bandísticas poseen, ya que los materiales de la misma no están disponibles en el mercado, pues fueron legados por el autor a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Ha sido interpretada, entre otras, por la Banda Municipal de Valencia bajo la dirección de Pablo Sánchez Torella y la Municipal de Albacete. En esta ocasión, cada uno de los tiempos de esta suite está precedido de una introducción literaria a cargo de Ana Burguillo Arena, escritora aficionada a la poesía y a la que agradecemos su colaboración en esta jornada. En ella podremos escuchar la lectura de poemas de Neruda, Alberti, Hernández y Goytisolo, entre otros. Yo ya voy a dejarle mi sitio a Alberto, por si alguien quiere preguntar, y ya pues les damos el turno de palabra. Es que no se cometió genocidio. El franquismo no cometió genocidio en España. Entonces, no invoca la ley de amnistía del año 77, porque en la denuncia se pedía responsabilidad a los culpables del asesinato. Esto no se contempla, la ley de amnistía del 77, lo cual considero yo que la debía de haber contemplado para ampararse en ella. Entonces, solo cita, creo que fue con categoría de proposición, no de ley, lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002, no sé si fue esa la proposición no de ley, donde se dice que no se hará ni se tomará en consideración ninguna iniciativa que pueda reabrir heridas del pasado que activen la confrontación civil de los españoles. Entonces, según esta proposición del 20 de noviembre del 2002, porque todo esto se consideraría inmediatamente reabrir heridas, y amparándose en la ley de amnistía del 77, aquí no hay Dios que pueda pedir responsabilidad ninguna a ningún crimen del fascismo ni del franquismo, aunque, como dice Alberto, el franquismo es franquismo, el fascismo italiano es fascismo y el nazismo es nazismo, y no hay por qué llamar con el nombre de uno al nombre de otro. Así que vamos a ver, yo pienso que un tribunal argumente lo que tenga que argumentar ante una denuncia por un hecho punible, por una infracción penal, como es un asesinato, argumente citando como referencia, como fundamento de derecho, para entendernos, una moción del Congreso de Diputados, a mí me parece totalmente fuera de lugar. Es decir, una moción del Congreso de Diputados no es, que yo sepa, una norma jurídica, es un acuerdo de un órgano parlamentario. Por tanto, tiene una validez bastante relativa, yo diría que nula, nula, a la hora de fundamentar un tribunal una resolución judicial, porque las normas, los tribunales tienen que aplicar las leyes, y las leyes hay que aplicarlas tal como están escritas o tal como se deriva de ellas su interpretación. Pero lo que no había oído nunca en mi vida es que un tribunal pudiera utilizar como fundamento jurídico para dictar un fallo, una resolución, una consideración contenida en una moción del Congreso de Diputados, porque mociones del Congreso de Diputados en ese sentido y en otros sentidos hay infinidad de ellas. Ha ido justamente a elegir aquella, haciendo lo que es una interpretación ajena a lo que debe ser un tribunal, que es una interpretación política directamente, porque el concepto de si se abren o no se abren heridas
no tiene nada que ver con lo que se está denunciando, que es un hecho criminal, que es un asesinato. Por tanto, si la investigación de ese hecho criminal abre o no heridas, es una apreciación política ajena absolutamente a los presupuestos que un tribunal tiene que utilizar para determinar que decide o una cosa u otra, o lo sigue adelante o lo archiva, que es lo que hizo. Pero me parece absolutamente lamentable que un tribunal recurra a una moción del Congreso de Diputados que no tiene fuerza normativa alguna, o sea, que no obliga a nadie, porque es una especie de desideratum, que una Cámara Parlamentaria aprueba, como ha aprobado tantas sobre algo parecido, que seremos todos justos y benéficos, algo parecido a eso, no tiene ningún sentido. Pero sobre todo lo que carece de sentido es que se puedan utilizar argumentos parlamentarios para resolver una querella criminal que tendría que estar fundada en una ley. Sobre si hay guerra o no hay guerra en España, o hubo guerra civil o no hubo golpe militar o no hubo golpe militar, es otra apreciación totalmente política. Es que es absolutamente fuera de una norma jurídica. Yo diría que después de la ley de la memoria histórica lo hubiera tenido más difícil, porque ya no se pueden invocar esas normas que ellos invocaron, implícitamente, aunque no las citaran, porque ellos citaron normas vigentes entonces que ampararon ese asesinato, que hoy han sido derogadas y expulsadas del ordenamiento jurídico y que ninguna autoridad, ni judicial ni militar, puede invocar, porque lo prohíbe la ley. Por tanto, ahora el contexto sería bastante distinto. Pero me parece que es una apreciación política propio de un pronunciamiento que podríamos llamar pues, de un tribunal que hubiera resuelto más que una querella criminal, pues un debate político. ¿Y la ley de amnistía? La ley de amnistía, pues, me parece que has dicho que no la citó. No la citó, pero ahora la citará. Claro, la ley de amnistía es que, vamos a ver, yo pienso que todo lo que dijeron son argumentos injustificables en un tribunal. Es decir, esto es insostenible. Yo recuerdo que ya, no la recuerdo de memoria, pero la recuerdo porque la vi por internet y me la mandó alguien, no me acuerdo quién. Y me pareció realmente espantosa, porque eso no era una sentencia judicial, eso era un pronunciamiento como se podía haber hecho un grupo de diputados en la calle de la carrera de San Jerónimo. Eso no es un pronunciamiento judicial. Ahora bien, si hubiera utilizado la ley de amnistía, si hubiera tenido un fundamento jurídico más real y más riguroso. Esto es cierto. Pero claro, la ley de amnistía lo que no podemos hacer es eludir su existencia. La ley de amnistía está ahí, como una losa que pesa sobre todos nosotros y ha pesado durante toda la transición y toda la democracia, poniendo un valladar prácticamente a la persecución de los crímenes franquistas. Pero eso, sí, yo no sé, yo en el año 77 estaba en plena transición, etcétera, éramos todos muy jóvenes, otros más mayores, pero la verdad, aquella ley todos sabíamos que significaba, además de la liberación de los presos políticos de la dictadura, significaba lo otro. Por último, ¿la ley de amnistía del 77 incumple a los crímenes de lesa humanidad o genocidio? En aquel momento, el crimen de lesa humanidad no existía en el Código Penal. El crimen de lesa humanidad ha entrado en vigor en el Código Penal español en el año 2003. Es la razón por la cual, en el caso Chilingo, no han aplicado el delito de lesa humanidad y han aplicado esa fórmula de asesinatos en el contexto de crímenes contra la humanidad. Esto es una sentencia del Supremo de hace un mes y medio, o sea que tampoco es tan reciente. Y la han apoyado, y esto yo creo que es importante también destacarlo, es decir, porque a lo mejor resulta que nosotros también tenemos que hacer nuestro ejercicio autocrítico muchas veces. Lo han apoyado sectores de la magistratura, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, yo diría más radicalmente progresistas. Así de claro. O sea, los sectores más avanzados de la magistratura progresista de la Sala Segunda han apoyado esa resolución. Lo cual quiere decir que tiene un sólido fundamento, porque no ha sido un voto de la derecha contra la izquierda de la Sala Segunda, que a veces ocurre. Ha ocurrido en el caso Botín, ha ocurrido en otros supuestos. No, ahí han votado todos. Parece que había un voto particular, o dos, pero la inmensa mayoría han votado de una forma uniforme en ese sentido. En cuanto al delito de genocidio, entra en el Código Penal español el año 71. Y por el mismo argumento por el cual no se le ha aplicado a Chilingo el delito de lesa humanidad, era difícil aplicar el delito de genocidio, más allá de su imprescriptibilidad, antes de la vigencia del Código Penal del 71. Naturalmente, cuando lo incluyen el delito de genocidio,
Ellos saben perfectamente, lo sabe el gobierno de Franco y lo saben generalmente todos los que dirigen la dictadura, que nadie va a atreverse nunca, jamás, a plantear la persecución del delito de genocidio, entre otras cosas porque en esas fechas, a 5 años de la muerte del dictador, la situación histórica ya no es la misma que los años anteriores, esto es obvio, es ese periodo al que se refería Alberto, del desarrollismo de los López Rodó y toda esta gente, no sé si coincide con esa etapa o no, y en segundo lugar por la dificultad que tiene la aplicación retroactiva de una norma penal a hechos anteriores a su vigencia en el Código Penal. Y ahí está el debate, ahí hay un largo debate, pero yo creo que en el caso de las desapariciones forzadas tiene más justificación su admisión y su tramitación por una razón fundamental, porque las víctimas de esos delitos no han aparecido, están en ignorado paradero. No se conoce la suerte de esas personas que desaparecieron y fueron inhumadas clandestinamente o enterradas o sepultadas clandestinamente. Y yo creo que mientras no se conoce, mientras no se sabe el paradero de la víctima, ahí hay una prolongación, hay una permanencia del delito, en términos ya de derecho penal, una permanencia del delito que justifica su persecución, mientras esa persona desaparecida no sea aparecida e identificada. Y por eso creemos, y yo he echado una mano a estas asociaciones que han presentado estas denuncias, que tiene Garzón ahí un buen reto para resolver, porque serían los supuestos más claros, a los que se refería el Consejo de Europa, los valoraba en 30.000, en el cementerio de Valencia ya están hablando de 20.000 o de 15.000 o 20.000 solo en el cementerio de Valencia, pero yo creo que ahí tiene una justificación más sólida, porque son víctimas que no han aparecido, y mientras no aparezcan el delito se sigue cometiendo hasta... Me da vergüenza decirlo delante de un médico forense tan ilustre como el señor Juan Luna, porque lo sabe perfectamente. Mientras no hay un médico forense que identifique a esas víctimas, las localice y las identifique. Ayer había un médico forense en el documental, que hablaba en el documental con toda extensión de este tema. Es evidente que el delito sigue cometiéndose hasta el momento de que aparezca la víctima. Por tanto, ahí hay una justificación amplísima, aparte de las detenciones que se produjeron y los asesinatos que presuntamente se cometieron, puesto que fueron personas que parece que fueron enterradas o enterradas ya fallecidas o muertas durante el periodo, en el momento en que eran enterradas, vivas. Por tanto, esa es la situación en la que estamos en este momento en España, y yo creo que en ese sentido el juez Garzón tiene yo creo una problemática importante delante, que ya veremos cómo la resuelve. Hay otra intervención y ya cortamos porque si no volvemos a alargarnos. Yo tengo dos preguntas. Uno, porque la ley en uno de sus artículos contempla la expropiación parcial o total del terreno donde se sepa que hay una fosa común. Sí. Pero nos planteamos, por ejemplo, que en el caso de los cementerios hay una legislación de cementerios y en algunos casos se ha hecho construcciones encima de esas fosas. Yeah. Construcciones de nicho. Sí, sí. ¿Qué amparo le da la ley para que los familiares puedan exhumar, aunque haya que trasladar esos nichos o esos restos que hay en esos nichos para poder hacer la exhumación? Porque claro, no va a hacer un túnel. Tendrías que desplazar primero los nichos. Sí, bueno, ahí había muchas disposiciones en mezcla, es decir, disposiciones de política mortuoria, todo esto que se refiere a la regulación de los cementerios, que yo por otra parte tampoco conozco con detalle, la verdad, porque no lo he estudiado nunca, toda la problemática del cementerio, de los cementerios. Pero es el tema que se ha planteado en el cementerio de Valencia, en resumidas cuentas. Es que estaban construyendo nichos sobre terrenos donde se ha identificado, se han localizado, en principio, no ha identificado todavía, se han localizado que hay restos humanos derivados de los fusilamientos producidos en Valencia inmediatamente después de la ocupación por las tropas de Franco de la ciudad de Valencia. Se ganó en primera instancia, se ha perdido en la segunda instancia y ahora están pendientes de ir al Tribunal Supremo. Esta es la realidad. Pero en primera instancia lo ganaron. Y la juez de la Contencioso Administrativa de Valencia suspendió las obras, le ordenó a la alcaldesa de Valencia suspender las obras que estaban haciendo de construcción de nichos hasta que se clarificara definitivamente el proceso. Es decir, que ha habido pronunciamientos de esa naturaleza que han tenido una solución a medias positiva, y luego ha habido otro tribunal que, por razones de forma, para no mojarse en el fondo, yo creo que fueron mucho más sinceros los de Córdoba que los de Valencia, porque dijeron realmente lo que pensaban, y los de Córdoba, los de Valencia se han acogido a razones formales para denegarles la razón hoy por hoy al Fórum por la Memoria del País Valenciano.
Pero yo creo que ahí habrá que estudiar las disposiciones de policía mortuoria para garantizar que esos restos puedan ser excavados, puedan ser localizados los restos, puedan ser identificados y puedan ser debidamente inhumados de forma digna, creo yo. Pero ahí hay un conjunto de normas en juego que yo no conozco, la verdad, no sé cómo habría que resolverlo. Pero yo creo que en este momento hay normas que tienen rango de ley, que son superiores por su rango normativo a los reglamentos mortuorios, que siempre estarán sometidos a los dictados marcados en esta ley, porque no hay leyes que regulen esa materia, son reglamentos y por tanto son de inferior categoría a la ley de la memoria. La segunda pregunta, ¿a qué te vale la ley sobre protección de datos o lo que estipula la ley de la memoria histórica con respecto a lo que es la investigación de cualquier persona sin que tener que tener un parentesco con la persona fusilada, ejecutada en el incendio? Yo pienso que no creo que en esa materia lo que regula es, si no me equivoco, lo saben mejor los historiadores, es la ley de patrimonio histórico, cuando se establecen unos plazos para la obtención de datos personales que se establecen en 50 años o en 25 años a partir de la fecha del fallecimiento de la persona, etcétera. Por ejemplo, a la hora de visitar un archivo, hay archivos donde alegan la ley de protección de datos a la hora de acceder a unos datos si no eres un familiar directo. En el artículo 22 de la ley se dice que todo el mundo tiene derecho al acceso a los archivos públicos o privados subvencionados total o parcialmente con fondos públicos. Y ese es un precepto que está aquí con rango de ley, y yo pienso que compatibilizarlo con la ley de protección de datos no sé, ya veremos cómo se hace, pero en principio a mí me parece que se proclama un derecho universal de acceso a los datos que está perfectamente justificado por las razones que aquí se exponen, es decir, por razón del conocimiento, si son familiares, o de la investigación histórica, si se trata de historiadores, obviamente, o de organizaciones relacionadas con la investigación de la memoria histórica, creo. Juliana, no sé si, aunque yo sepa mal, pregunto, digo hacer la pregunta luego. Un poquito, teniente. No, que digo si puede hacer la pregunta después en privado, porque si no es que si vamos alargando, como tienen ahora que montar el escenario también, o sea, que no, no, pero que si pueden hacerla después en privado, como vamos a tener un descanso ahora para que monten, es que si no vamos alargando y al final no hay manera de... Y también estoy esperando los de la banda municipal para montar. Y ahora... De todas maneras quiero manifestar que ha sido una jornada muy enriquecedora. Para todo lo que estamos aquí, claro. Y que bueno, que no la olvidaré nunca. Gracias. Gracias, hombre, de todo. Pero que no me quiero yo quedar con una cosita que digo. No, ahora lo hablamos, Juliana, ahora lo hablamos. Estaría mal. Yo tengo toda la noche por delante. Bueno, acaba de finalizar la conferencia que ha estado esta última a cargo del jurista Carlos Jiménez Villarejo. Bueno, una personalidad, una alta personalidad que viene a Rute. No sé si estamos viviendo un gran momento a raíz de esa ley y antes, en los últimos años, un movimiento ciudadano que quiere recuperar esa memoria histórica, que ha conseguido esa ley. Y no sé si podemos hablar de ese movimiento de estos últimos años. Yo creo que primero hay que reconocer que vivimos un momento importante, porque la democracia española está ajustándole cuentas a la dictadura del general Franco, y la está ajustándole las cuentas con una ley en la que se declara claramente y de forma rotunda que todo el régimen totalitario del general Franco estuvo fundamentado en la violencia, en la represión, en la ilegalidad, y que eso generó y ha generado muchas víctimas de toda clase, mucho sufrimiento, una gran tragedia para el pueblo español. Y en la medida que estas leyes como la de la memoria histórica se aprueban, parece que la democracia española, al enfrentarse directamente a la dictadura, mejora su calidad democrática, mejora su fidelidad a los principios constitucionales. En definitiva, es más profundamente democrática que antes. ¿Qué argumento hay que utilizar frente a otros ciudadanos que prefieren o dicen que hay que olvidar todos estos temas que son ya pasados? Primero, no son pasados, son presentes, como lo demuestra la ley de la memoria histórica, donde se fijan indemnizaciones económicas
algunas de ellas apoyadas por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, apoyadas por el Partido Popular, para personas que quedaron abandonadas de cualquier reparación económica durante los 30 años de democracia española, víctimas de la dictadura. Si hasta el Partido Popular ha apoyado algunos preceptos de esa ley en la que se reconocen derechos económicos a víctimas de la dictadura, yo creo que es que el tema no está tan superado como parece, es un tema mucho de menos. actualidad. Es un tema de completa actualidad